buenas tardes. A nombre de la Universidad UTE y de nuestro rector, el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Masterclass Internacional, iniciativa impulsada por las diferentes facultades y programas de posgrado de la Universidad UTE, con el propósito de brindar a la comunidad en general, a escala nacional e internacional, la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia académica y profesional de destacados conferencistas internacionales que cuentan con una amplia y reconocida trayectoria. Hoy estaremos con la Masterclass Atención Prehospitalaria en Emergencia, basada en evidencia. ¿Es posible hacerlo? Agradecemos de antemano a las y los asistentes por su presencia y les pedimos mantener apagados sus micrófonos y videos para no interrumpir el evento. Para dar inicio a este encuentro, tomará la palabra el magíster René Abarca, director de la carrera de Atención Prehospitalaria y Emergencias, quien a partir de este momento moderará el encuentro y dará paso a nuestro ponente. Antes de dar la palabra a René Abarca, queremos recordarles a las y los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom, que se encuentra ya habilitado, y que al finalizar esta sesión podrán acceder además al link para obtener su certificado de asistencia. A todas y todos, muy buenas tardes y éxito en la jornada. Anita, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que se han conectado en esta tarde de hoy, en esta tarde académica. Reciban todos ustedes un cordial saludo de quienes conformamos la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo. En esta ocasión tengo el gusto, tengo el agrado de presentarles a ustedes al doctor Daniel Simancas, quien muy gentilmente ha decidido colaborarnos el día de hoy con una clase magistral sobre algo inquietante, algo muy interesante como es la medicina basada en la evidencia y en esta ocasión en el campo de la atención prehospitalaria. Cabe indicar, bueno, el doctor Daniel Simancas es nuestro director de la maestría en epidemiología, única en el país, con mención en investigación clínica aplicada. También es director de investigación de la Universidad UTE, formado como médico cirujano, PhD en salud pública y metodología de la investigación biomédica. Además, máster en epidemiología clínica, bioestadística, máster en salud pública, especialista en diseño y evaluación de proyectos en salud. Ha sido director, tutor de tesis de máster en investigación aplicada, de clínica aplicada a las ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona en España, instructor nacional e internacional en revisiones sistemáticas y metaanálisis, con un sinnúmero de publicaciones en las revistas de más alto prestigio a nivel nacional e internacional. Nuestro director del Centro de Investigación en Salud Pública, Epidemiología Clínica de la Universidad UTE, coordinador del Centro Asociado Cochrane de Ecuador de la Red Iberoamericana y profesor titular de Medicina Virtual y Error en Medicina. Querido Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestro público en la tarde de hoy, de lo que estoy observando, tenemos gente de varios países, tenemos mucha gente acá de Ecuador, hay gente de Perú, saludos a SAMU Perú, de México, de Argentina, bienvenidos todos a esta masterclass. Daniel, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Anita, Ana Patricia, René, es un placer estar con ustedes y con todo el público. Bueno, vamos a compartir unas ideas nada más de lo que pensamos, de cómo se tiene que llevar a cabo pues, la atención sanitaria, ¿no? Pues me voy a permitir compartir. Dame un segundo. Ahí no sé si vemos. Se observa la presentación en este momento. Perfecto. Bueno, primero la cuñita, ¿no? Ya que hay personas nacionales y extranjeras, pues estamos montando la maestría en línea de epidemiología e investigación clínica, que es necesario. Ya lo vamos a ver por qué, ¿no?
Bueno, me han pedido un tema, es un tema muy importante para mí, de particular interés, porque la medicina prehospitalaria para mí es fundamental para mejorar los indicadores, ¿no? Entonces, la pregunta sobre si la atención prehospitalaria puede estar basada en evidencias científicas, pues hay mucho que discutir. Desde qué entendemos nosotros, por ejemplo, por un protocolo, por una guía, qué entendemos realmente por las preferencias de los pacientes que vamos a ver, ¿no? Es decir, vamos a recordar un poco los términos de esta MBE y ver si es que en algún caso, preparen ahí las preguntas, yo no me demoro, si es que en verdad se puede hacer una atención más personalizada, una atención a pesar del dinamismo, a pesar de la urgencia, empezar a revisar casos, empezar a basar nuestras decisiones realmente en evidencia científica, ¿no? Y estando preparando, me encuentro con esto que es más relevante que nunca, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra atención? ¿Qué es lo que está pasando con las emergencias? ¿Qué es lo que está pasando con la crisis sanitaria a nivel mundial? Y cuando uno dice, hemos retrocedido en el tiempo, pues yo diría que sí, hemos retrocedido en la toma de decisiones, pues yo diría que sí. Hemos retrocedido en la investigación clínica, con esta pandemia me refiero. Yo digo que sí. Y fíjese en lo que dice Galeno, ¿no? Todos los que toman este tratamiento se recuperan de manera inmediata, excepto aquellos a quienes no beneficia, que mueren todos. Es obvio, por tanto, dice, que fracasa solo en los casos incurables. Parece los que venden dióxido de cloro, parece los que venden la ivermectina, y algunos, inclusive alcaldes de este país, los que no están pues conscientes e informados de lo que pasa en el Ecuador, pues aquí se distribuyó alcaldes en camionetas distribuyendo dióxido de cloro, alcaldes repartiendo antiparasitarios, hicieron unas campañas de antiparasitación pero enormes. Incluso muchos colegas profesionales de la salud, colegas como ustedes, como nosotros, formados, y trataban de explicar, quizá como Galeno hace miles de años, ¿no? Es que a los que les va a ir mal en el COVID, pues esos no se curan. Pero a los que les va bien, a eso sí, excelente. Es excelente la ivermectina, es excelente el dióxido de cloro, es excelente la citromicina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Más que enseñar en esta charla, pues quizá debamos conversar y meditar, ¿no? La automedicación, increíble. La señora de la tienda, la señora de la esquina, prescribiendo, haciendo brebajes, recetas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto daño podemos hacer si no sabemos en qué están basadas nuestras decisiones? Y luego, un mensaje interno para nosotros, un mensaje interno. Yo cuando enseño a mis estudiantes les digo, confiésense, a ver, confiesen. Y entonces empiezan a contar, empiezan a contarse entre ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo le puse lactato de Ringer, pero no sabía qué ponerle. Y el otro dice, pues, yo le puse solución glucosada al mismo paciente. Y el otro dice, y yo le puse solución
isotónica, hipotónica, hipertónica, y no me di cuenta. Y cuando le preguntan a un estudiante en qué están basadas sus decisiones, quizá esa sea la pregunta más importante que tenemos que hacernos. Cuando hacemos la atención directa del paciente, ¿dónde está esa documentación? No es que el doctor René Marcelo, él me dijo que hay que ser así. Eso tenemos que olvidarnos, tenemos que descartar, tenemos que volvernos más científicos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para algunos y beneficiosamente para otros, somos científicos. Es mentira esto de que nosotros no tenemos que formarnos como investigadores. Tenemos que conocer el método científico. Lo estamos haciendo. Ensayo, error. Desgraciadamente el error, yo soy profesor de error, el error no lo medimos en este país. No tenemos datos sobre el error. Y claro, el error en otros países del mundo con otros tipos de sistema, por ejemplo Chile, Estados Unidos, donde los seguros empiezan a investigar, el error en salud es quizá catalogado entre el tercer y octava causa de muerte a nivel mundial. Entonces, uno de los mensajes que yo les puedo dar, la poca experiencia que tengo, es después de hacer la atención, porque tienen que reaccionar ustedes quizá más que un profesional médico, más rápido, quizá los protocolos sean una solución parcial, para mi punto de vista, no total. Pero esa reacción tiene que ser analizada, tiene que ser estudiada, tiene que ser meditada, tiene que ser protocolizada, tenemos que tener guías, porque cuando nos vuelvan a hacer esta pregunta, ¿en qué están basadas nuestras decisiones? Podemos decir con certeza que hay evidencia científica que respalda nuestro accionar. No solamente por ética, no solamente por compromiso con el paciente, sino por un tema legal. Para los que no están en este país, pues la atención sanitaria ha sido criminalizada, ¿no? Entonces usted cuando comete un error y el paciente logra, usted por desgracia se topa con el hijo de un abogado, pues usted puede pagar en la cárcel, ¿no? Sabiendo que somos seres humanos y que el error o el errar está dentro de nuestra naturaleza y lo que tenemos que hacer no es ponernos una venda en los ojos y decir, no cometemos errores. Nosotros somos infalibles, nosotros somos semidioses. No, el error en salud está ahí, tenemos que rodearnos de mecanismos, de estrategias para evitarlo. Un montón de alarmas, un montón de checklists, varias personas analizando, asemejar como que si estuviéramos manejando un avión. Pues no se me ocurre cómo a este avión que desgraciadamente cayó con el equipo del Chapecoense sin combustible, cómo habrán sonado las alarmas, ¿no? La desesperación de la torre de control. Muchas personas están muriendo. Pero ¿qué es lo que pasa en la salud? ¿Qué hacemos nosotros? Conversamos con nuestro colega en la ambulancia, decimos que nos ayude a evitar un error, le comentamos, le conversamos nuestros errores para mejorar nuestra práctica. Muchas cosas por aprender. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con sospecha de infarto, dar 300 miligramos de aspirina lo antes posible. Eso nos enseñaron los profesores. ¿Dónde dice? ¿En qué guías? ¿Qué tipos de estudio? ¿Son aplicables a nuestros pacientes? Pues unos dicen sí, unos colegas dicen sí, otros colegas dicen no. Y entonces, ¿qué quedamos? A unos pacientes les damos, a otros no les damos. En unos esperamos hacerle un examen antes de darle.
tratamiento en el otro no, dice, dale nomás. ¿En qué quedamos? ¿Qué pacientes se benefician de la evidencia científica? Y luego dice fibrinolíticos. Ah, no, eso sí ya no. Eso sí ya no le doy. No, no, eso tiene que tener otros exámenes. Pero viene otro y dice, no, pues nos vamos a demorar mucho. El hospital está 3, 4 horas. No sé cuándo les recogimos. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo evitamos luego que alguien haga una auditoría y nos diga, ¿por qué no le dio aspirina? Si está en todas las guías. Entonces, si no queremos comprender la importancia de la evidencia científica en nuestra práctica, porque ahora se habla no de una medicina basada en evidencia, sino de una atención sanitaria basada en evidencia. Todo el mundo tiene que aprender a leer artículos científicos, tiene que aprender a tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y también nuestras autoridades, no solamente en la parte de atención directa, sino que estamos viviendo con nuestras autoridades. Pues los que están en la mesa son los que toman las decisiones para toda la población, ¿no? Y dice, disculpando la doble negación, ¿no?, de Keynes, no hay nada que le guste tan poco a un político, no hay nada que le guste tan poco a un político como estar bien informado, porque hace mucho más compleja y difícil la toma de decisiones. Entonces, mientras más información tenemos, más capacidad necesitamos para discernir, más capacidad de grupos multidisciplinarios necesitamos, epidemiólogos, salubristas. Qué lujo sería sentarnos, ¿no?, con un grupo de paramédicos, salubristas, epidemiólogos, a tratar de discutir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo disminuir la mortalidad? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con las rutas, con los trayectos? ¿Cuántas ambulancias necesitamos? Y yo una vez hice una pregunta a un ex viceministro de salud. Disculpe, ¿me puedes dar el dato de cuántas ambulancias necesitamos en el país? Obviamente estuve muy de cerca en el proceso del COVID, pues ya había mucha deficiencia de ambulancias, ¿no?, y de profesionales también, ¿no? ¿Hay ambulancia? No, no hay ambulancia. ¿Hay ambulancia privada? Tampoco hay. Ya encontramos una privada, pero no tiene paramédico. Mándale con el interno. Y claro, yo me acuerdo cuando era interno que había una directora del hospital que me decía, ¿cómo puede la UTE ayudar? Dice al hospital. Le digo, te puedo mandar internos. Dice, ¿no tienes enfermeras o paramédicos? Le digo, ¿por qué? Porque ellos me sirven más. Si le llama a un interno de medicina, pues muy difícil que haya completado sus habilidades, sus destrezas. Está todavía en formación, pero un paramédico, pero una enfermera salvan vidas, me ayudan en emergencia, toman decisiones. Entonces, cuando me preguntan atención prehospitalaria basada en evidencia, por supuesto que sí. Y desde aquí generar la masa crítica con ustedes para encaminar la toma de decisiones en política. Porque si no transformamos la política, no vamos a ver, no vamos a tener evidenciado nuestro esfuerzo y nuestras luchas, ¿no? Y entonces llega, luego me regreso a estas que se me han cruzado. Llega un concepto, ¿no? Un concepto que
trata de integrar, ¿no? Trata de integrar la experiencia clínica, dice. En atención prehospitalaria, pues, a mi parecer, con lo que está pasando con la medicina, a mi parecer, la experticia clínica es supremamente importante. El que está en contra de la medicina basada en evidencia es porque no sabe. Dicen que la medicina basada en evidencia lo que busca es denigrar el examen clínico, el examen físico, para realzar la evidencia científica que está sesgada y manipulada por la industria farmacéutica. Eso es falso. Una persona que no tenga experticia clínica, sea paramédico, sea médico, sea enfermera, si no tiene la experticia clínica, no va a poder ejercer la medicina basada en evidencia, la atención prehospitalaria basada en evidencia, ¿no? La experticia clínica es fundamental y por eso estamos, en este caso con René, al mando, pues se busca que el estudiante, que nuestros estudiantes adquieran la mayor experticia clínica junto con el entendimiento de la evidencia, porque no solamente esto de mejor evidencia, ¿cómo sabemos que es la mejor evidencia? Tenemos que entender los datos científicos. Y luego teniendo en cuenta las preferencias de los pacientes. Y este concepto de preferencias es fundamental. Pues es mucho más fácil en medicina colocar un ejemplo. Pero si uno está analizando, por ejemplo, este paciente, yo no soy paramédico, así que luego me ayudarán o me corrigen. Pero si yo tengo un paciente al que le estoy resucitando, pues ustedes encontrarán muchos errores en esos procedimientos. Me imagino que es para la foto, ¿no? Está mal sentado, está la camisa. eh, eh, Se podría encontrar miles de errores en eso que están haciendo ahí. Pero no le saca la camisa. Y entonces uno dice, bueno, yo con toda mi experticia clínica he logrado diagnosticar que el paciente está pues sin signos vitales, que necesita resucitación. Pero cuando le abro la camisa encuentro esto, ¿no? Entonces en medicina decimos que las preferencias de los pacientes están incluso por encima de la evidencia y de la recomendación clínica que uno puede hacer. Medicina es mucho más fácil, ¿no? A un paciente se le pone la alternativa de operarse. Por ejemplo, les pongo el caso de mi tía, necesita un reemplazo total de las dos articulaciones de la rodilla, que tiene un dolor terrible, pero le dice, ¿usted quiere someterse a la cirugía? No, no quiero porque ya me he operado 2 veces, ya no quiero. Pero ¿y el dolor? Pues voy a intentar vivir con ese dolor. Pero si usted no se opera, va a quedar prácticamente postrada. Y la recomendación es que usted tiene que operarse lo antes posible. Mientras más joven se opere, mejor pronóstico puede tener. Pero esa es la evidencia científica. Esa es la evidencia científica que hay de las preferencias de los pacientes. Cuando nosotros conversamos, es muy difícil entablar contacto con los pacientes o con sus familiares, ¿no? Sobre las preferencias, por ejemplo, en atención primaria. Todos los pacientes están inconscientes, la mayoría están inconscientes. Sus familiares, ¿cómo es la relación? ¿Se ha estudiado eso? Hemos estudiado los niveles de estrés, de ansiedad, la capacidad de toma de decisiones del representante o responsable. ¿Qué información nosotros podemos proporcionar, por ejemplo, en las salas de emergencia
antes que el paciente pierda la conciencia. Entonces, la integración de la evidencia junto con la maestría clínica no es lo mismo una persona que recién se gradúa que un profesional con vasta experiencia. No es lo mismo. Yo recuerdo cuando rotaba en terapia intensiva que nos encantaba estar ahí aprendiendo de los ventiladores mecánicos y todo eso cuando éramos internos, ¿no? Y pues llega un paciente, pues, con una dificultad respiratoria, bajamos de emergencia y luego lo subimos a piso porque estaba haciendo una falla respiratoria. Y estaba con una ventilación no invasiva, ¿no? Entonces viene la enfermera, que tenía 30 años ahí, poco menos, y dice, doctor Simancas, tiene que intubar al paciente. Digo, ¿cómo? Tiene que intubar al paciente. Ese paciente necesita intubación. Digo, pero no tiene los criterios. Entonces nosotros hasta estabilizarle, hasta hacer los exámenes, hasta ver la gasometría, el paciente entra en paro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Será que este ojo clínico existe? No existe, es un reconocimiento de patrones. Este reconocimiento que es la experiencia quizá mal llamada ojo clínico, es lo que nos da las características que nosotros vemos en un paciente. Este paciente, quizá la enfermera ya lo vio cianótico, con hipoperfusión tisular, pues algo debió haber visto para tener esa capacidad de decir, este sí, este no, este sí, este no, a pesar de no tener toda la instrucción quizá que tiene un médico intensivista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros también tomamos decisiones. Estas decisiones son rápidas o lentas. Ustedes, como dice Kahneman, tienen un pensamiento rápido y un pensamiento lento, ¿no? Quizá ustedes tienen que llenarse de información y de evidencia y de protocolos para este pensamiento rápido, que es la reacción que uno tiene que tener inmediatamente para tomar las decisiones. No podemos, no somos, no sé, un dermatólogo, ¿no? Que dice, veamos cómo nos va con este tratamiento, sino ustedes pues tienen que reaccionar en cuestión de segundos, tomar esas decisiones, pero para eso también tienen que estar preparados. ¿Por qué yo tomé esta decisión? Hay que estudiar el comportamiento, hay que estudiar su pensamiento, el pensamiento de los profesionales de atención prehospitalaria. ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué es lo que pasa cuando se cambia un parámetro? Es impresionante. Nosotros estábamos haciendo un estudio, no sé, que si yo les digo, el paciente está con 7 de hemoglobina y tiene un sangrado que está controlado. Y ustedes dicen, pues yo no administro porque no tiene alteración hemodinámica. Yo no administro paquete de sangre. Y cuando le cambiamos el escenario, le decimos, pero verá que está a 2.800 metros de altura. El 20 o el 30% cambia de decisión y transfunde, a pesar de no ver o no tener evidencia de compromiso hemodinámico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que informarnos. Y claro, el tercer elemento de la MBE o de la atención prehospitalaria basada en evidencias, pues es tener la percepción del paciente en lo que hacemos, ¿no? La anatomía y la fisiología de la MBE pues empieza con un problema clínico, como los que les he puesto. Luego hay que estructurar una pregunta, que eso es fundamental, no solamente para la búsqueda de información, sino para la investigación. Identificamos la evidencia que existe en los mejores buscadores
y analizamos críticamente la información. Luego de saber si esa información es útil, no es útil, es aplicable, pues nos vamos al paciente, a las preferencias, a ver si son similares los pacientes. Así de sencillo. Ustedes acuérdense y digan, yo he visto artículos, he aplicado artículos, pero he visto las características de los pacientes. ¿Son pacientes parecidos a los míos? ¿O lo hago por pura inercia? Porque sale un artículo último en una buena revista, pues aplico inmediatamente. No, tiene que pasar por un proceso de análisis crítico, ¿no? Esta es la pregunta y es que ustedes deben dominar esto. La estrategia PICO o PICOT es una estrategia muy famosa. Piden en la mayoría de investigaciones, en los metaanálisis, uno tiene que establecer la población de estudio. ¿Cuál es mi población? No es lo mismo un paciente infartado sin sobrepeso que con sobrepeso, ¿no? No es lo mismo un paciente infartado con antecedente de infarto anterior. ¿Cuál es mi población? No es lo mismo un paciente infartado con diabetes. La intervención o factores de riesgo que tenga, comparación, con qué fármaco estamos comparando, vamos a intervenir o sin obesidad, con obesidad, y luego los desenlaces de interés, que pueden ser beneficios, daños o costos. Si yo tengo igual beneficio, no tengo mucho daño, pues me tengo que ir a los costos, porque tengo que saber o conocer también de economía de la salud. Saber que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos limitados, insuficientes casi siempre. Y el tiempo que está relacionado directamente a estudios de cáncer o mortalidad a 30 días, 60 días, etc. Entonces, esto yo a mis estudiantes les digo, llévese siempre esto. Usted tiene sus tablitas, usted tiene sus copiados, algo. Haga este ejercicio. Haga su pregunta. Si tiene alguna duda, una duda. Todos tenemos dudas del momento de actuar. ¿Qué dudas me surgió? Yo sé que el paciente ya está en hospitalización, ahí la han de estar viendo. Pero tengo que dedicar unas horas para tratar de saldar esa duda. Y si yo lo hago en este esquema, ¿qué mejor? Mucho mejor. Luego decíamos que luego íbamos a formular, luego de formular una pregunta estructurada, aquí va el pico, ¿no? Vamos a buscar la información. ¿Qué es lo que pasa con la información? Dice este profesor de Stanford, ¿no? Del mismo modo que la grasa ha sustituido al hambre como la preocupación dietética número 1, la sobrecarga de información ha sustituido la escasez de la misma como un nuevo problema emocional, social y político. ¿Cómo saber dónde está el conocimiento que perdimos con la información? Qué interesante. ¿Dónde quedó el conocimiento que perdimos con la información? ¿A quién creemos? ¿Al doctor que sale los domingos explicando con juguetitos, a la OMS, al CDC, a la NICE, al PubMed, al New England Journal of Medicine? ¿A quién creemos? ¿A los speakers de la industria farmacéutica? ¿Qué hacemos por facilidad? Pues al Google, ¿no? Al Google, a buscar. Pero tenemos que también entrenarnos en cómo hacer. No podemos estar todo el día buscando.
Tenemos que trabajar, tenemos que hacer guardias, tenemos que tomar decisiones. Entonces tenemos que hacer una búsqueda efectiva, una búsqueda eficiente, porque información la tenemos por doquier, pero tenemos que aprender a que lo más difícil es establecer la verdad en tiempos en que todo puede ser verdad. Saca un artículo en una revista de una clínica hospitalaria en Bolivia. Eso puede ser verdad. Está en un PDF. ¿Qué es un PDF? PDF no es una revista, ¿no? ¿Dónde están los criterios? ¿Qué pares evaluaron ese artículo, no? Tenemos que aprender a discriminar la buena información de la mala. Esa es la lectura crítica. Y basura hay en las mejores revistas del mundo. No es de confiarse que esté publicado en una buena revista. Y miren, esta la hice ahorita. Lo que hice fue buscar en el PubMed. Me imagino que todos sabrán. Este es uno de los mejores metabuscadores de información. Hay que aprovechar que está gratis todavía. Yo pongo 3 términos clave en el PubMed y me salen 1.000.000 de artículos. Ahora, pues yo tengo que llenarme de estrategias, operadores booleanos, este OR, este AND, este NAT, para colocar en la caja de búsqueda, y así este 1.103.000 pues me queden 50, que yo puedo revisar al menos los títulos y luego pues hacer un análisis crítico de la literatura. Recordar que no toda la información es evidencia, no toda la información publicada es evidencia, no toda la información publicada en revistas de prestigio es evidencia. No toda la información publicada por autores prestigiados es evidencia. Ustedes recordan, es que hay un famosísimo clínico en Brasil que ha publicado muchísimo de ventilación mecánica. Pues sí, hay autores muy reconocidos, pero no por eso vamos a dejar de hacer lectura crítica. Hay que poner el estetoscopio en los artículos críticos, hay que hacer neurocirugía de la información que llega a nuestras manos, porque es sensible y porque definitivamente luego de leer esa información, pues vamos directamente a aplicar con el paciente. Validez de los estudios. Pues ya estamos entrando de la lectura crítica a la aplicabilidad. La validez de los estudios. Pues toda la lectura crítica es la validez interna. Y la aplicabilidad es la validez externa. ¿Qué es esto? La validez interna es que los resultados del estudio midan la realidad de manera exacta. Midan la realidad de manera exacta o traten de medirla. Entonces, si el gatito se mira al espejo, pues no puede ver un perro. Y la aplicabilidad, si yo tengo una pregunta, un paciente en emergencia o en ambulancia, en niños, y en el estudio hay una persona totalmente diferente, pues el estudio no es aplicable. Y eso es lo que estamos haciendo. Encuentra un paper, encuentra un artículo, y encontramos, obviamente por la desesperación de cubrir esas dudas, pero ante la incertidumbre es mejor, es siempre preferible ante la incertidumbre esperar, porque es preferible, siempre será preferible no hacer daño. ¿Qué está pasando con las vacunas ahora, no? Pues queremos vacunar a los niños. No se puede, señores, todavía no se puede. Los estudios son en adultos. Pero es que los niños ya quieren regresar. No, los estudios saldrán en noviembre, en diciembre.
Y ahí podemos estar un poco más seguros. Pero ya hay personas que quieren traficar, irse a otro país a ver si les vacunan a los niños, ¿no? Tener en cuenta que la pirámide tradicional ha cambiado, ¿no? Esto que ponía como primer punto los metaanálisis y revisiones sistemáticas, los ECA, los ensayos clínicos aleatorizados controlados, los estudios de cohorte, los casos y controles, la serie de casos y reportes y por último, los expertos, ¿no? Que ahora han proliferado, ¿no? La opinión del experto, si quieres, son dos cosas que les voy a dejar de mensaje. La opinión de un experto es el último nivel de evidencia. El último nivel de evidencia. Usted dígame, encontré un metaanálisis y lo que sea, pero no me diga el doctor Burbuja me dijo que no sé qué, no sé cuánto. Esa es opinión de expertos. Último nivel de evidencia. El más sesgado además. Esta pirámide va de tener menos sesgo, ¿no? La pirámide va de tener menos sesgo a tener más sesgo. Acá abajo hay más sesgo. La opinión del experto puede estar sesgada, manipulada, pagada. Las revisiones sistemáticas pueden estar manipuladas, pero hay una cosa que se llama Cochrane, tampoco es que hay que poner al fuego con todo, pero la colaboración Cochrane tiene información que, entre comillas, no está influenciada por las casas farmacéuticas. Pero ¿qué dice esta nueva pirámide? Ya estoy terminando. Esta nueva pirámide dice que deberíamos hacer revisión de la literatura antes de hacer cualquier tipo de investigación, para no repetir la información, para saber el famoso estado del arte de la información científica, el estado del arte antes de meternos a hacer y de someter a pacientes, quizá a tratamientos innecesarios. Tenemos que meternos a hacer investigación, sí, por lo menos a entenderla, porque quizá la atención sanitaria sea este arte o lo poco de arte que queda de la salud, sea este arte de manejar la incertidumbre. ¿Y cómo manejas la incertidumbre? A través de la probabilidad. Yo mido, ¿merece la pena hacer pruebas en la ambulancia, en la prehospitalaria, en la emergencia, en la hospitalización? ¿Tengo que hacer más pruebas o ya tengo el diagnóstico correcto? ¿Para qué hago una angiografía en un paciente que ya tengo una certeza diagnóstica del 80 o el 90%? Puedo iniciar tratamiento. ¿Dónde están esas guías? ¿Dónde están? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, por supuesto. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Tenemos que volvernos científicos para entender los conceptos de sensibilidad, saber que esta es la capacidad de descartar, que hay falsos positivos, que hay falsos negativos, que la especificidad es el poder para confirmar una enfermedad, ¿no? A pesar de que éste detecta los negativos. Saber que las pruebas son auxiliares, que cometen muchos errores y que tenemos que estar conscientes de aquello. Saber que este ojo clínico, que este agrupamiento sindrómico es posible, pero también hay probabilidades. Miren este artículo con sensibilidad y especificidad de los 14 síntomas del COVID. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cuál es la sensibilidad de la fiebre? ¿Cuál es la sensibilidad de la tos? ¿Cuál es la sensibilidad de la pérdida de olfato? Ustedes reciben en la ambulancia. Pues aquí dice que la pérdida del olfato y del gusto, pues tienen baja sensibilidad. Es decir, no me ayuda para el tamizaje, ¿no? Pero tiene alta especificidad. ¿Qué quiere decir alta especificidad? Que si yo tengo un paciente positivo
como es buenazo para ver todos los negativos, y es bueno para ver, si es excelente para ver los negativos, pues un resultado positivo me confirma. Por eso es el Western blot en VIH es confirmatorio, ¿no es cierto? Y es específico. Entonces, ¿por qué no utilizar la sintomatología para ayudarnos? Esa es la maestría clínica. Pero llenos de probabilidad, llenos de estudios, llenos de información, siendo científicos. Ese es el mensaje. Necesitamos entender los metaanálisis. No es difícil hacer metaanálisis, lo difícil es hacer un buen metaanálisis. Nos cuesta para investigación clínica incluso distinguir entre métodos y técnicas, ¿no? Es el método, lo que yo les he dicho es el método. Las técnicas son secundarias. El método de lograr una atención prehospitalaria basada en evidencia es el reto. Tomemos ese reto, pongamos métodos, pongamos técnicas, pongamos ciencia en lo que hacemos. Necesitamos más ciencia en lo que hacemos porque la heterogeneidad clínica es impresionante y luego aparecen genios, influencers, a tratar de comandar la salud porque realmente no tenemos nosotros la capacidad para desacreditar lo que están diciendo a través de información científica. ¿Es posible la atención prehospitalaria basada en evidencia? Pues espero que la respuesta de todos sea sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le vamos a dar la cucharita que dan en Cambridge. Esta cucharita dan a los estudiantes que tienen el examen de matemática comprensiva más bajo, ¿no? Entonces, para decirle que, pues si no quiere estudiar, si no quiere investigar, pues es preferible que se dedique a otra cosa. Muchas gracias por la atención. Estamos abiertos a las preguntas. Estimado Daniel, muchísimas gracias por tu magistral exposición. Déjame decirte que has abierto muchos frentes, muchísimos frentes y eso es bueno, eso me gusta, porque en la licenciatura en atención prehospitalaria de emergencias que estamos ofertando, e iniciamos el 11 de octubre clases, pues abordamos algunos temas, ¿no? Abordamos epidemiología, bioestadística, atención prehospitalaria basada en la evidencia, que en su conjunto ayudarán a fortalecer la experticia clínica, ¿no? Obviamente en pregrado, que pues el enfoque es más en la prestación de un servicio como tal. Y obviamente deja la puerta abierta, decirles a las personas que están aquí, a las más de 110 personas que se han conectado, agradecerles. Tengo algunas preguntas acá que ya les voy a dar lectura, no sin antes decirles que la maestría en epidemiología de la Universidad UTE está enfocada a los profesionales de la salud, incluyendo a la licenciatura en atención prehospitalaria de emergencias médicas. No es exclusivo de la Universidad UTE, sino a todos los profesionales de la salud que estén dentro de esta rama. Voy a dar lectura a la primera pregunta y me ha gustado bastante. Quizás no tengamos la respuesta, pero podríamos guiar un poco en esta. La primera pregunta dice, ¿existe investigación de las iatrogenias provocadas en atención prehospitalaria? Si la respuesta es sí, ¿cuáles se consideran las principales causas? Por favor, Daniel. A ver, en realidad es desastroso, ¿no? Hemos querido solicitar datos, pero siempre está atrás del tema político, ¿no? Y es absurdo cuando hemos tratado de hacer conversatorios sobre el error. Es impresionante las trabas que se tiene, la falta de entendimiento del error como aprendizaje, inclusive el cuasi error, ¿no? Se dice, estuve a punto de colocarle una ampolla de potasio porque vi la indicación que estaba ahí, ¿no? Pero dice que le administre la ampolla pues a la solución. No, es que no dice en ningún lado. ¿Cómo aprendemos de eso? ¿Cómo investigamos? Y claro, cuando entran los seguros, probablemente si seguimos
en el tema de la privatización de los servicios de salud, que creo que es la corriente que estamos teniendo ahora política, llegaremos a tener más datos, ¿no? Porque una aseguradora no te deja pasar. Es decir, ¿por qué hay datos en Estados Unidos, en Chile y no hay en Ecuador? Porque tú tienes que identificar, entre comillas, el causante del error. Cuando quieres hacer eso, te encuentras con estas trabas que es como el queso suizo, ¿no? Que le preguntas a la enfermera le culpa al paramédico, el paramédico le culpa al médico, el médico le culpa al tratante, el tratante le culpa al de rayos X. Es decir, este círculo de errores tiene que evitarse de alguna forma, llenarnos de alarmas. Yo me acuerdo de una residente de terapia intensiva que me decía que apague las alarmas porque no le deja dormir. Entonces, esa es la concepción que tenemos. La concepción es de que todo estamos haciendo bien cuando no sabemos si así lo es. Entonces, lamentablemente, hay iniciativas, no te digo que no, hay iniciativas sobre seguridad del paciente muy interesantes, pero sería una rama fabulosa, René. En medicina, en la currícula tenemos error en medicina, que justamente abordamos el tema de seguridad al paciente, las iniciativas. Acá los hospitales ya se han acreditado, pero tener datos, por ejemplo, hay datos de los eventos centinela, ¿no? Pero el evento centinela se lo hace de una manera, entre comillas, casi que camuflada, ¿no? Se informa, se corrige, pero incluso la comunicación del error no existe. Usted no le va a decir, en este país, cuando está criminalizada la práctica, usted le va a decir al paciente, mire, discúlpeme porque cometí un error y usted se ha quedado sin pierna por eso. No le va a decir, pero se ha demostrado que disminuye el número de demandas de los pacientes. Y hay que enseñar poquito a poquito, mire, no pude en este momento acceder a una vía venosa. Discúlpeme, señora, pero he utilizado el tubo equivocado. Le ruego me disculpe, necesito tomar otra muestra de sangre. No, es un complot si ustedes se ponen a pensar. Nos hacemos expertos en mentir. Mire, sus venas son malas, ¿no? Tengo que sacarle otro examen, señora. Entonces, transformar es un cambio totalmente de paradigma, ¿no? Cambiar este paradigma de entender que somos susceptibles a cometer errores y que tenemos que ir de poquito trabajando en una conciencia. Dice, hospital universitario, hospital docente, todos son hospitales docentes. Y hay probabilidad de error, sí, pero nadie comete error. Somos uno de los pocos países que no cometemos error cuando en otros países es la tercera causa de muerte hospitalaria, ¿no? Imagínense. Entonces, no tengo una respuesta para eso, pero sería espectacular, por ejemplo, en Cruz Hospitalaria, que se haga un programa de seguridad del paciente, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Sobre la misma línea, saludos desde España, es una persona conocida desde muchos años desde el medio prehospitalario, en especial del tema de la salud y la seguridad. Nos manda la siguiente consulta, dice, a nivel de riesgos laborales, los accidentes e incidentes tienen características de acuerdo al campo de acción o de acuerdo a la función laboral. Por ende, hay datos. Pero ¿se le considera a la atención extrahospitalaria? Esa es la consulta que nos hacen desde España. Relacionando al accidente laboral, si dentro del ámbito de la atención prehospitalaria podríamos evaluar esto y cómo mejorarlo. La respuesta es, yo no puedo desligar la parte prehospitalaria de la hospitalaria, ¿no? Yo pienso que la seguridad del paciente empieza con el primer contacto con el profesional. Y de ahí el error ha sido desencadenar la parte prehospitalaria de la hospitalaria, porque si ustedes ven los protocolos, dice el paciente ingresa a emergencia. Paciente acude a emergencias. No, 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 ese no es el inicio. El inicio está en los profesionales que llegan a brindar la primera atención al paciente. Entonces,
Una respuesta rápida, pues sería que no he encontrado datos. Considero que los accidentes laborales y la seguridad también del paciente deben incluir la parte prehospitalaria. No puedo yo, personalmente es mi criterio, no puedo desenredar o desenmarañar, como están haciendo algunos, deslindar la parte prehospitalaria de la hospitalización. Es una sola salud, un solo protocolo de prevención de riesgos, no solamente en el profesional, sino también encajado en la seguridad del paciente, ¿no? No hay datos aquí. La verdad es que aquí, para las personas extranjeras, pues estamos realmente en pañales. Tenemos acreditaciones en seguridad, no se puede decir que no. Hay avances en algunos hospitales sobre el tema de tanto de riesgos laborales como de seguridad del paciente, pero comparado con otros países, pues realmente mucho que aprender y no tenemos datos prácticamente para presentar. Gracias, Daniel. Saludos desde Puerto Rico, nos envían saludos, excelente ponencia. Acá tenemos otro, más que una pregunta, es una reflexión. Dice, definitivamente se debe pasar de la práctica empírica a la práctica científica y respaldada en estudios formales. Ese es un comentario de un ex UTE, un profesional prehospitalario de amplia trayectoria también. Acá nos dejan otro mensaje y dice lo siguiente. Excelente disertación. Tanto por mejorar, empezando por la formación continua prehospitalaria, mejorar el registro de historias clínicas prehospitalarias, aplicar medicina basada en la evidencia en los diversos servicios y sistemas de emergencias médicas, tanto públicos como privados. Saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos, doctor Méndez Norberto. Esto nos comentan. Tengo acá unas dos preguntas más. Siguen, ya no vamos a dejar ingresar a más personas por la hora y el tiempo. Sin embargo, tenemos mucha gente que ha ingresado el día de hoy. Justamente dice, una pregunta nos mencionan, acá no tenemos datos, no hay acceso a la información. ¿Cómo empezar a construir la información que necesitamos? ¿Por dónde empezamos si no hay acceso a esta información? Es lo que nos Bueno, preguntan. es excelente la pregunta. ¿Por dónde empezar? Primero, tenemos que empaparnos del asunto, tenemos que estudiarlo, tenemos que discutirlo y tenemos que hacer investigación. Nadie les puede negar, si ustedes tienen un protocolo de investigación, que ustedes estudien eso. Nadie les puede negar que ustedes estudien, pero si ustedes piden una información, por ejemplo, accidentes laborales en prehospitalario, ¿qué pasa en este país si uno dice, pues el 20 o el 30% de los profesionales prehospitalarios ha tenido al menos un evento de riesgo o una enfermedad ocupacional? Pues el colectivo, la autoridad, lo que piensa es, me van a votar, en vez de decir, esto lo que sirve, esta investigación, estos datos lo que sirven es para tomar decisiones. Algo está pasando con estos profesionales. ¿Alguien sabe qué mascarilla utilizan? Porque del hospital sí se sabe, ¿no? ¿Alguien sabe qué mascarilla utilizan? ¿Alguien sabe cómo se protegen con el COVID? ¿Cuántos se han infectado de la parte prehospitalaria? Y no digo solo de la pública, que puede tener algún tipo de datos, pero de la privada, de todos. Entonces, ¿cómo empezar? Haciendo investigación. Se dice, y mi pregunta de investigación es, ¿cómo está la seguridad del paciente en la prehospitalaria? O mi pregunta es, ¿cuántos pacientes con sospecha de infarto reciben aspirina profiláctica? Yo solicito los permisos y puedo hacer la investigación. Sin permisos en este país no se puede. Investigación operativa no se puede hacer en este país porque no hay datos disponibles. Si yo quiero ver la resistencia bacteriana, no lo tengo. Voy a tener trabas.
¿Por qué? Porque van a salir bacterias multiresistentes, van a salir brotes. ¿Y qué pasa? Marcha el director del hospital, marcha el representante de seguridad, marcha el ocupacional, porque así se quiere solventar los errores. Y entonces, ¿eso a qué lleva? ¿A qué lleva la penalización del error? A ocultarlo. Yo oculto. ¿Y dónde está la ampolla que se le rompió? No sé, se ha de haber caído de la ambulancia. Pero si habían aquí 4 ampollas y están solo 2 y solo atendemos a un paciente. Ni idea. Seguro no le administró 2 o no se le cayó, no se le rompió y el tipo tapado el dedo así porque se le ha roto la ampolla, ¿no? Tratando, pero en lo posible de ocultar el error. ¿Por qué? Porque va a ser sancionado, porque va a ser penalizado. Y eso está mal. Así no se corrige el error, se ha demostrado. El error se corrige aprendiendo y no criminalizando. Porque no sé, a no ser que tengamos una enfermedad mental, pues vamos a entrar en una ambulancia. En vez de cargar una ampolla, cargamos 2 y le administramos al paciente para matarle, ¿no? Algo debió estar pasado. Y si pasa, alguien tiene que corregir inmediatamente. Si alguien carga exceso de combustible en un avión o si alguien carga menos combustible en un avión, pues ahí se verifica, se contraverifica, se llama, qué es lo que está pasando y por qué en salud no podemos llegar a eso, a tener códigos, a tener alertas, a tener alarmas, a tener listas de chequeo, a corregirnos entre colegas. Yo te paso la lista de chequeo. Ya hiciste esto, ampolla, tienes listo esto. ¿Por qué no nos ayudamos si no estamos viendo a ver qué error comete para luego yo corregir y ser el más valiente, el más capo del servicio de la emergencia o en este caso de las ambulancias, ¿no? Excelente, Daniel. La pregunta siguiente se relaciona con la que acabas de responder con la pregunta. Entonces, la pregunta clínica, esta metodología o esta estrategia de usar la pregunta clínica, PICOT, aplica en prehospitalaria, calza bastante bien y los profesionales ya la pueden estar utilizando en el medio que se desenvuelven, ¿es correcto? Correctísimo. Esa estrategia a ustedes les va a cambiar la vida. A mí me la cambió. Cuando ustedes organicen las dudas en preguntas estructuradas, tienen su investigación. Entonces, gente desocupada como yo, que somos metodólogos de la investigación, eh, les preguntamos, disculpe, ¿y cuál es su población? Pero si usted no tiene claro, ese rato se va a poner a ver, decir, a ver, ¿cuál era? Adultos, niños, ¿qué haré? Cuando eso no es investigación, eso es exploración de datos. Coger una base de datos y decir, a ver, vamos a ver qué es más, qué nomás sale significativo. No, no, tenemos que cambiar la visión. No esperemos que nos llegue la base de datos a saber qué es lo que pasa. Nosotros propongamos la investigación. Quiero saber la efectividad, no sé, de tener, por ejemplo, en este caso, pruebas, no sé, pruebas de COVID en ambulancia, pruebas rápidas. No, pero es que esas no sirven. Bueno, pues yo estoy en la ambulancia, estoy buscando hospital 2, 3 horas, hasta eso ya tengo un resultado. ¿Por qué no hay las pruebas rápidas de esas que yo puedo hacer, que hay en Estados Unidos y que venden en las farmacias y que hay otras en saliva? Entonces, la investigación no es exploración de datos, va mucho más allá. ¿Y dónde inicia? En la pregunta pico, en la transformación de nuestras necesidades clínicas a una pregunta específica y estructurada. Y luego, pues ya el metabuscador, que es otro tema, que es la búsqueda efectiva, las estrategias de búsqueda, estos motores que uno hace para no estar leyendo 100, 200 artículos, sino el que me va a solucionar la vida. Y si es que no encuentro, escúchame bien, si es que yo no encuentro, no puedo resolver la pregunta y la pregunta está bien hecha, es un tema de investigación relevante, pertinente y que me permitirá a mí
pues evolucionar también académicamente, ¿no? Es decir, presentar mis resultados. Eso es lo que todos nos queremos y todos tenemos que entrenarnos en eso. Tenemos que ser más científicos, por favor. O sea, no podemos, no es un oficio más, no es una carpintería, es realmente por encima de las habilidades y destreza está nuestra capacidad de razonamiento y nuestra capacidad de investigación. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que, bueno, vamos a cerrar el día de hoy con las preguntas. Me quedo con algunas reflexiones, entre ellas el tema de la toma de decisiones, la medicina basada, bueno, la atención sanitaria basada en la evidencia, ¿sí? Porque hablamos de diferentes ramas de las ciencias de la salud y entre ellas la atención prehospitalaria, pues la toma de decisiones que ayuda y nos apoya a la política pública como tal, uno. Dos, este tema del nivel de la pirámide de la evidencia como tal y que ha proliferado, es correcto, es verdad, han salido un sinnúmero de expertos hablando de evidencia. Ahí está el criterio del profesional, de cualquier profesional, no únicamente del prehospitalario, es saber discernir y saber recibir esta información de la mejor manera y no quedarse con únicamente ese artículo proyectado, sino investigarlo como tal, ¿no? Me parece bastante bien y quiero quedarme con una de tus láminas que me encantó respecto a cómo nos motivas a hacer lectura crítica. No toda la información es evidencia, no toda la información publicada es evidencia, no toda la información publicada en revista de prestigio es evidencia. Y por último, no toda información publicada por autores prestigiados es evidencia. Creo que ese es el mejor mensaje que nos has podido dejar el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo por este espacio y obviamente te dejo la palabra final, que hagas la cordial invitación al programa, a la maestría, que creo que para mí es espectacular este programa y obviamente yo les dejo la invitación a seguirnos acompañando en esta serie de Masterclass. La siguiente semana nos va a acompañar el chef Juan Carlos Cardona desde Estados Unidos. Nos va a hablar un poco de la experiencia de la atención en la Florida, en el norte de la Florida, con respecto a la atención del stroke, ictus, ACV, SB. Bueno, como lo conozcan ustedes en sus países, va a estar muy buena también esta masterclass. Daniel, por favor, tus palabras finales, el mensaje y muchas gracias. Bueno, René, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Me han hecho leer mucho también, pero es importante tener en cuenta la ciencia, ¿no? Ponerle más ciencia en las decisiones, recordar que cada paso que damos es una consecuencia para nuestro paciente, recordar que tenemos un campo impresionante en la atención prehospitalaria. Yo alguna vez motivé a uno de mis pupilos a que haga esto en odontología. En odontología hay muy poca información para la toma de decisiones. En prehospitalaria hay muy poca información. He hecho una búsqueda que hay algo más de 12,000 artículos, que es nada, que hablan directamente de la atención prehospitalaria. Es un campo impresionante y este campo de la atención prehospitalaria basada en evidencia, pues ustedes pueden capacitarse no solamente en la maestría de epidemiología e investigación clínica de la UTE, que mezcla estas dos cosas, la epidemiología para saber analizar los datos disponibles y la investigación ante la ausencia de datos, ante la ausencia de evidencia, plantear nuestros protocolos y poder tomar mejores decisiones. Estas dos cosas, pues, harían de ustedes referentes en el campo, porque a diferencia de lo que se ha presentado hoy, pues no me dedico yo a estudiar el campo de la prehospitalaria, pero obviamente ustedes con mucho más conocimiento de la parte práctica, más la investigación clínica, pues podrían transformarse en los referentes y en esa masa crítica que yo apelo y que llamo para poder cambiar la realidad de nuestros países. Yo les agradezco mucho la atención y hasta pronto. Muchísimas gracias, Daniel.
Les recordamos que en el WhatsApp, en el chat se encuentra el formulario de registro para certificar su asistencia a quienes lo necesiten o lo deseen. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias.